un sueño, el sueño de Faraón, un sueño muy importante que a Faraón le quitaba el sueño y que ninguno de los egipcios, ni de los astrólogos, ni de los sabios egipcios podía interpretar. Pero había un panadero que conocía a José, que salió antes de la cárcel, ¿se acuerdan? Y dijo, yo conozco un judío que está preso en la cárcel que interpreta sueños. Faraón, él le dirá el sueño y su interpretación. Y dale, ¿qué estás haciendo? Vístanlo, afeítenlo, pónganle en ropa nueva y tráiganmelo aquí, al palacio. Lo trajeron y José dijo el sueño y su interpretación. Y resultó que ese sueño se caracterizaba por 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Aún los economistas hoy hablan, ¿verdad?, de una etapa de recesión, de hambre y una etapa de prosperidad. Y nada más ni nada menos que Faraón le dice, vos sos el hombre indicado para administrar esto, porque el sueño de José era que había que almacenar en los graneros porque iba a venir 7 años de ¿qué? De hambre. Y al final el hambre vino. ¿Y qué pasó con el hambre? En todo el mundo había necesidad de alimentos, pero Egipto tenía alimento y abundancia. ¿Y vinieron quiénes? Sus hermanos. Los hermanos de José tuvieron necesidad de comprar alimentos y tuvieron que llegar nada más ni nada menos que a los pies donde estaba José, y se había cumplido otro sueño que dice que los hermanos se iban a inclinar delante de José. Ahora, qué escena tremenda, ¿no? Por mucho menos yo no sé lo que haría. Por mucho menos no sé lo que haría, realmente no sé lo que haría usted. Pero en medio de esta gran conflictividad familiar, aparece en unos 7, 8 versículos que ahora vamos a leer, 7 puntos o 7 principios que nos van a ayudar a nosotros para resolver conflictos en la familia o para prevenirlos. Tal vez usted no tenga conflictos hoy, quiero felicitarla, seguramente no tiene suegra porque si no tendría conflictos. Bueno, esto es una broma, pero bueno, si no tiene conflictos lo felicito, pero tal vez usted esté pasando por momentos de conflictividad familiar. ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Bueno, en estos 7, 8 versículos que vamos a leer, vamos a ver 7 principios. Mire que no vamos a terminar a las 12 de la noche, vamos a terminar antes, no se preocupe, vamos a tratar de ser ágiles lo más que podamos, pero vamos a ver estos principios. Así que yo le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 50, y vamos a ver 7 poderosas fuerzas para mantener la paz y resolver conflictos. ¿Qué tremendo título, ¿no? No, pero es tremendo, no por el título que yo digo, pero es tremendo la vida de José, cómo nos enseña. Estos 7 principios tienen que estar presentes en nuestra vida. Si queremos resolver un conflicto, si queremos prevenirlo, hay poderosas fuerzas que están en nuestras manos, hermanos, que estuvieron en la mano de José. Y por eso José resolvió su conflicto. En medio de la situación que él estaba viviendo, tenía la sartén por el mango, pero él dijo, yo voy a tener otra actitud. Y José tuvo otro espíritu. Y en el capítulo 50 le invito a leer desde el versículo 15 hasta el 23. Desde el 15 hasta el 23. Si algún hermano quiere leerlo, con mucho gusto se pone de pie y lo lee. Si alguien tiene ganas de leer la palabra, a ver algún valiente con buena voz. Génesis 50, desde el versículo 15 hasta el 23. Muy bien, hermano, vamos a leer, vamos a esperar que todos tengamos la Biblia. ¿Lo tenemos? No es difícil encontrar Génesis, ¿no? Está en el primer libro de la Biblia, así que bueno, no lo vamos a perder. Hermano, suyo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal se trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy.
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Muchas gracias, hermano. Sigue. Sí, el 20. Y habitó perdón. José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muchas gracias, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo un hombre puede hacer esto? Perdonar a quienes lo querían vender, a quienes le dieron una vida tremenda para subir, porque cambió el rumbo de su vida de una manera determinante. ¿Cómo puede ser que una persona pueda tener ciertas actitudes que al final, dice que los nietos de José, rodeándolos, fueron educados bajo sus rodillas? ¿Cuáles fueron las características de este hombre para solucionar problemas? Yo quiero tener estas características, quiero ponerlas en práctica. Qué difícil que es, pero en estos versículos que leyó nuestro hermano, nosotros encontramos 7 características muy saludables para prevenir conflictos o para solucionarlos. Vamos a ver el primero, están acá en la palabra, así que los podemos ver. ¿Cuál es el primer principio que nos va a ayudar a nosotros para vivir saludablemente mejor? Número 1, humildad y modestia. Hermano y hermana, ¿usted quiere solucionar un conflicto o quiere evitarlo? Tengamos humildad y modestia. Sus hermanos se postraron, dice el versículo 18, observe. Sus hermanos se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, por siervos tuyos. Claro, José tenía la sartén por el mango, y ahora que tienen hambre son capaces de cualquier cosa. Pero usted sabe que hay gente que prefiere morir antes de humillarse delante de los demás. Hay gente que prefiere ser orgullosa y morir en forma orgullosa antes de ser modesta. Pero la virtud que nos muestra José en la palabra de Dios es que tenemos que tener una actitud más humilde y más modesta en nuestra vida familiar. Esto también sirve para nuestra iglesia, sirve para nuestra congregación. ¿Cuántas veces tenemos actitudes soberbias? Yo no lo digo por ustedes, que no lo conozco, lo digo por nosotros, por mi iglesia. Actitudes soberbias, actitudes que a veces pueden ser perjudiciales para la comunión, para la unidad de la iglesia. Y creo que es una buena oportunidad para que nosotros podamos practicar la humildad y la modestia. Por eso la palabra de Dios dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Yo te estimo tanto que sos de gran valor para mí. Y yo creo que es importante para nuestra vida que podamos practicar este principio. Tenemos la pregunta, por eso nos debemos hacer de vez en cuando: ¿tenemos actitudes orgullosas? ¿Actitudes soberbias? ¿Actitudes que están lejos de los principios cristianos para nuestra vida? Usted me puede decir: no, hermano, yo soy creyente, soy hijo de Dios, soy modesto, soy humilde. Bueno, en el momento que decimos que somos humildes, ya porque somos orgullosos, ¿verdad? Ya ahí empezó el orgullo. Pero realmente podamos poner en práctica actitudes humildes y modestas. ¿Amén? Amén. Los hermanos le dijeron: aquí estamos como siervos tuyos, haced de nosotros lo que quieras. Y yo digo, claro, como dijimos, tienen hambre, y cuando uno tiene hambre, hace cualquier cosa por comer. Pero realmente, a pesar de eso, ellos mostraron humildad y modestia. Número 1, humildad y modestia. Número 2, versículo 19, mire lo que dice. Y le respondió José: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos la tentación los seres humanos, ¿sabe de qué es?
de ponernos en el lugar de ¿quién? De Dios. Porque Dios lo juzga ¿qué? Todo. Y todo lo ve. Así somos nosotros. Lo sabemos todo, juzgamos todo. Una vez el papá de David, ¿se acuerdan el pasaje bíblico? El papá de David le dice a David: mira, deja las ovejas ahí, yo estoy muy preocupado por tu hermano, quiero que vayas y le lleves pan, que le lleves queso y vayas a ver la batalla, porque no sé si está vivo. El padre, muy preocupado, manda a su hijo David. Cuando el hermano Eliab, que era el hermano de David, cuando el hermano Eliab ve a David conversando y consultando a ver quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones de Israel, dice: ¿vos qué estás haciendo acá? ¿Y saben lo que le dice? Yo conozco la malicia que hay en tu corazón, que para ver la guerra ha venido. Yo conozco la soberbia, le dice, y la malicia que hay en tu corazón. ¿Por qué había venido David? ¿Para llevarle qué? ¿Pan y queso a quién? Al hermano. Cuando lo ve el hermano le dice: ¿vos qué estás haciendo acá? Yo conozco que vos sos un orgulloso, un soberbio y un malo. ¿Y qué estás haciendo? Ahora, mire cómo nosotros los seres humanos no juzgamos unos a otros. Cuando el juicio le corresponde ¿a quién? A Dios. Mire, usted puede decir de mí que yo me vestí mal, que mi camisa me queda mal. Usted puede decirlo porque usted lo ve. Pero usted no puede decir: yo conozco al hermano que vino acá porque yo sé por qué vino. Porque eso, ¿por qué vine? Es una motivación ¿de dónde? Del corazón. No, de mi corazón. Usted puede ver algo objetivo y puede juzgar algo que es objetivo en otro. Usted puede decir: le queda linda esa camisa, ese pantalón, porque lo ve. Te queda mal, mirá, te afeitaste mal. Usted lo ve, no es juzgar. Pero cuando uno entra a juzgar intenciones, se está poniendo en lugar ¿de quién? De Dios. Y eso le corresponde solo ¿a quién? No puede decirle Eliab a su hermano: yo conozco la soberbia y la malicia que hay en tu corazón. ¿Sabe? Muchas veces nosotros juzgamos intenciones y nos ponemos en lugar de Dios. Y eso no nos corresponde. Queremos tener paz en la familia, queremos resolver conflictos intrafamiliares, no nos pongamos en lugar de Dios. Por eso José le dice a sus hermanos: ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Nada más ni nada menos que José. Mire, bendecido por el Señor, prosperado en todo, pero se pone en una actitud humilde, modesta, y dice: yo no puedo juzgar intenciones. Yo no me pongo en el lugar de Dios. Y Pablo más adelante dice: ni aún yo mismo ¿qué? Me juzgo. Ni aún yo mismo me juzgo. Porque a veces, en lugar de pensar adecuadamente, entre nosotros puede haber iras, enojos. Y dice la Biblia que la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Por eso dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hermanos, no nos tenemos que poner en lugar de Dios. Número 1, ¿cuál es la primera actitud que dijimos? Humildad y modestia. Número 2, no ponerse en el lugar de Dios. Dios es el que juicia. Dios es el que sabe las intenciones del corazón. Esas no son cosas nuestras. Por eso dice la Biblia: no nos juzguemos unos a otros. Y esto pasa, Esto pasa. Y puede pasar entre nosotros, entre los hermanos. Por supuesto que pasa en la familia, pero puede pasar entre nosotros. Y eso no debe ser algo que nos corresponde a nosotros. Esa función solamente le corresponde al Señor. Amén. Número 3, versículo 20. Otra cualidad que vemos en José aquí, en el pasaje. Vosotros pensasteis mal contra mí. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Por qué se produjo un conflicto? Porque yo pensé mal de mi hermano. Yo pensé mal de mi familia. Yo pensé mal de mi esposa. Yo pensé mal de mi hijo. Yo pensé mal. Y esto nos enseña otro principio para resolver conflictos o para prevenirlos, que tenemos que pensar en forma adecuada. Es muy difícil esto,
Pensar en forma adecuada. Controlar los pensamientos y los sentimientos con respecto a otras personas. El Señor conoce nuestros pensamientos. Y la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos. Todo esto viene del corazón. Y es un problema del corazón, es un problema de nuestra parte interior, de lo más profundo de nuestro ser. Y hermanos, muchos de los problemas que nosotros tenemos en la vida diaria, con nuestra familia, pueden ser suscitados porque pensamos mal, pensamos en forma inadecuada. Entonces tenemos que controlar nuestros pensamientos. La Biblia dice, da un principio muy bueno para controlar nuestros pensamientos. Y lo resume Pablo en una oportunidad cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Este es un principio muy saludable para nuestra vida. Yo pienso mal de mi hermano, pienso mal de mi primo, pienso mal de un familiar, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. ¿Qué quiere decir llevar cautivo? ¿Qué significa esto? Bueno, esto en otras palabras significa, viene un pensamiento negativo, viene un mal pensamiento, quiero juzgar a mi hermano, lo estoy criticando por dentro, estoy murmurando contra él, es un mal pensamiento que estoy teniendo. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo cautivo. ¿Qué quiere decir llevarlo cautivo? ¿Meterlo qué? Preso, exactamente, meterlo preso, y tirarlo ¿a quién? A la voluntad de Cristo. ¿Es tu voluntad, Señor? No es tu voluntad, lo tiro a la basura. Lo tiro a la basura. Y en esta noche nosotros podemos tener en nuestra vida malos pensamientos con respecto a nuestros semejantes. Podemos tener actitudes negativas, pero sobre todo los pensamientos son los que generan actitudes. Las actitudes generan conductas. Y ustedes saben que un mal pensamiento genera una mala actitud. Y una mala actitud genera una mala conducta. Y una mala conducta genera malos resultados. Y a la postre los que perdemos somos nosotros. Entonces, que Dios nos ayude para controlar nuestros pensamientos, que es lo más difícil. Es muy difícil controlar nuestros pensamientos, pero acá José le dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo hizo o lo transformó para bien. ¿Qué hacer entonces cuando nos vienen estos malos pensamientos? Llevarlos cautivos a la voluntad de Cristo. Y Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo amable, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo va a estar el Dios de paz con nosotros? Cuando tengamos buenos pensamientos. Porque claro, los malos pensamientos nos turban. Nos inquietan, nos ponen ansiosos, o nos deprimen, o nos angustian. Y todas estas cosas hacen que nuestra vida se enferme. ¿Saben lo que enferma? Mire lo que le voy a decir. Le voy a decir un secreto médico le voy a decir. Lo que enferma en una persona no es lo que otros le hacen a uno. Eso no enferma. ¿Sabe lo que enferma? Lo que enferma es la manera en que yo reacciono frente a lo que otros me hacen. Eso es lo que me enferma. Lo que le enferma en una persona, porque muchos dicen estoy enfermo por lo que me hacen. Mire si José tuviera calidad para estar enfermo por lo que le hicieron. Lo vendieron. Pero José siguió adelante su camino. ¿Por qué? Porque controló sus pensamientos, porque tuvo actitudes saludables. Y esto en la vida es así. Nadie puede justificar, yo estoy mal por otros. Yo estoy mal porque mi papá hace 45 años me dijo, pero hace 45 años. Está bien si hace 45 minutos, pero todavía 45 años, todavía estás con eso. Y a veces pasa en el matrimonio, ¿no? Que se sacan trapitos ¿a qué? Al sol. Pero hace 20 años de eso, ahora me lo decís, todavía me lo seguís diciendo. Y sí, parece que, y perdónenme hermana, pero la mujer es especialista en todos los detalles, ¿no? Se acuerda de lo que tiene, de lo que se acuerda y lo que no se tiene que acordar. Y los hombres indiferentes, parece que no sufren por lo que
lo que hacen, y la mujer se lo hace recordar cada tanto, no siempre, cada tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, estas cosas que se sacan trapitos al sol son negativos para nuestra vida. Pensar en forma adecuada. Podemos pedirle al Señor que controle nuestros pensamientos, hermanos. Tengo pensamientos que son enfermizos, negativos. Tengo pensamientos que no son buenos. Lo que me mata no es lo que me hacen, sino la manera en que yo reacciono. Ese es el daño mayor que una persona se hace. Y lo voy a citar con un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Usted sale mañana del retiro acá, va caminando hasta Camino Maldonado, 2 hermanas caminando, están hablando de la bendición que tuvieron, pero de repente en uno de esos jardines aparece un Doberman o un ovejero alemán, con un cuerpo que es grandísimo, con unos dientes de acero, y empieza a ladrar. A una de las hermanas le sube la presión, el azúcar, le viene taquicardia, casi llama a la coronaria. ¿Por qué? Porque hace 20 años un ovejero alemán, ¿qué le hizo? Lo atacó, lo mordió, y como dice el refrán, ¿verdad? El que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. La otra hermana que va caminando con esta hermana, le gustan los ovejeros alemanes. Entonces le mira cómo es el manto negro, le mira cómo están los huesos de la cadera, le mira el color de la piel, le mira cómo ladra, y se queda, y se queda, y se queda, y vamos, no, dice la otra, que no aguanto más, tengo que llamar al médico. ¿Cuál es el problema? ¿Del ovejero alemán? Dígame. No es del ovejero alemán. El problema es de cada uno. Uno está feliz y contenta de ver al perro, y la otra está casi a punto de ir a la emergencia del hospital. ¿De quién es el problema? No es el problema de los de afuera. El problema es la manera en que yo reacciono a las cosas que los demás me hacen. Por eso tengo que controlar mis pensamientos. ¿Podemos justificar a los hermanos de José? ¿Usted lo justificaría? De ninguna manera. Lo que le hicieron no lo justifica. Es posible que algunas de las cosas que nos hicieron no tienen justificación ninguna. Pero lo importante no es lo que me hacen o lo que no me hacen. Lo importante es la manera en que yo lo tomo, reacciono. Por eso usted no se fije en lo que otros hacen. Fíjese en la manera que usted reacciona. Pensar adecuadamente. Número 1, vamos a recordar, humildad y modestia. Número 2, no ponerse en el lugar de Dios, exactamente. Y número 3, pensar en forma adecuada. Número 4, el poder de la palabra adecuada. El poder de la palabra. Mire, la palabra tiene mucho poder. No la palabra de Dios, por supuesto que no estamos hablando de eso. La palabra de Dios tiene poder, por supuesto que tiene poder, pero la palabra suya, la suya y la mía tiene mucho poder también. Proverbios que dice que la palabra es espada o es medicina. ¿Y la espada qué hace? Mata y corta y mata. ¿Y la medicina? Sana. Quiere decir que el poder de la palabra es tan grande que sirve para matar o sirve para sanar. Y acá José, miren lo que dice el versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué tremendo, qué sabiduría la de José, ¿verdad? Por eso es una figura de Cristo, ¿no? Que no paga con la misma moneda, sino por el contrario tiene una palabra adecuada. Con el tiempo la vida nos induce a tener actitudes, palabras, dichos negativos, de unos hacia otros, que debemos evitar, hermanos. Por eso la palabra es tan importante que Santiago dice que aquel que controla la palabra puede controlar ¿qué? Todo el cuerpo. Y compara la palabra con un timón pequeño que conduce un gran barco. Yo hace 30 años, va a ser, sí, 30 años, tuve la oportunidad de estar un mes en el barco Logos. ¿Se acuerdan del barco Logos, no? Bueno, había necesidad de un médico, entonces fui con mi esposa y mi hijo, fuimos un mes por el sur de Argentina, cruzamos el estrecho de Magallanes
Fue una linda experiencia, ¿verdad? Y en una oportunidad, cuando estábamos cruzando el estrecho de Magallanes, justo el que manejaba el timón, tenía un problema en los ojos. Entonces yo ahí cuando estábamos por la costa, cada 1 hora o cada 2 horas le tenía que poner una gotita para que se le fuera el problema. Tenía una conjuntivitis importante. Y en una oportunidad me dice, maneja vos, me dice. Yo soy médico, pero no manejar. Sí, lo único que tenés que hacer, dice, tenía que mirar una brújula, tenía que mirar una brújula, no te pase no me acuerdo, me dijo 20, 25, y ahí, un pequeño timón, un tremendo barco, manejado por alguien que hacía así, que estaba arriba, nadie lo veía, todos estaban trabajando, cocinando, en la librería, con los libros, nadie pensaba en el timonero, no sé cómo se llama, timonero supongo, pero estaba ahí manejando. Un gran barco conducido por un pequeño timón. Así también es la lengua nuestra, tiene un poder tremendo. Y hay 3 cosas que no vuelven atrás. 3 cosas, alguien dijo: la piedra tirada, la oportunidad perdida y la palabra dicha. Lo dijo. Sí, pero no quise decir, lo dijo. Lo dijo. Porque yo escribo algo, lo rompo y nadie lo ve. Pero si digo algo y alguien me oye, lo dije. No quería decirlo, pero lo dije. Entonces, controlar nuestra lengua es muy importante. Aún el necio, dice la palabra de Dios, cuando calla, es contado por sabio. ¿Sabe que hay muchos problemas familiares que se suscitan por hablar demasiado? Por hablar demasiado, por hablar de más. Y en esto los creyentes tenemos que cuidarnos, tenemos que ser ejemplo. Sobre todo, seguramente que nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor, que no son cristianos. Cuanto más. Incluso las esposas, vio lo que dice Pedro, ¿no? Con respecto a las esposas que tienen esposos no creyentes. ¿Cómo se han ganado los esposos no creyentes? ¿Sermoneándoles? ¿Predicándoles todos los días? ¿Cómo se le gana a un marido no creyente? Sin palabra, dice. Por la conducta de sus esposas. Sin palabra. ¿Cómo sin palabra? Yo que predico todos los días en la iglesia. No, pero predicar en la iglesia, sí, este es el púlpito para predicar. Pero en tu casa, sin palabra. Porque si lo ganás sin palabra, lo vas a ganar en serio. Y el creyente tiene que dominar, ¿qué? Su lengua. Tiene que dominar su lengua. Tiene que aprender a dominar su lengua. Y en esta noche, hermanos, los que hablamos demasiado, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque si no podemos tener conflictos familiares, y esto lo dijimos. Por eso las agresiones verbales, las palabras hirientes, los menosprecios, las palabras negativas, pesimistas, son contradictorias para solucionar conflictos. Número 5. Ya quedan pocos. Número 5. Otra actitud que vemos aquí. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Qué es lo que no hizo José? ¿No fue rencoroso? No pagó mal por mal, exactamente. No devolvió mal por mal. No devolviendo mal por mal, dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Cómo tenemos que hacer? Bendiciendo. Bendecir frente a la maldición de los demás. Ese es el llamado del creyente. Ese es el llamado nuestro en nuestra familia. Aunque nos maldigan, tenemos que bendecir a otros. Por eso Romanos 12 dice: